Pues damos la bienvenida a este conversatorio más como parte de bueno, los conversatorios planeados en el taller de lectura a través del espejo, lecturas contemporáneas. Le damos la bienvenida en esta ocasión a Laide Ventura, perdón. Leo un poquito ficha de Laide, es antropóloga, escritora y editora mexicana, antropóloga por la UB y por la UNAM, autora de 2 libros, como Caracol y Entre los Rotos, que también, bueno, escribes crónica, has participado en medios como Canal 11, Televisión Educativa, Time Out, en este país me parece que también eres colaboradora, y has obtenido premios como el de literatura juvenil Gran Angular en el 2018 por Como Caracol y por Entre los Rotos en el 2019 el premio Mauricio Achar Literatura Random House. Pues bienvenida a la ID, es un gusto tenerte aquí. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado? ¿Te has tratado estos momentos en la pandemia? Para, para comenzar la conversación. Pues muchas gracias por invitarme. Es para mí un gran gusto estar, aunque sea vía remota, en mi amado Veracruz, que extraño cada minuto. ¿Cómo me ha tratado la pandemia? Pues mira, la pandemia es horrorosa, pero yo estoy en circunstancias no tan malas porque estoy acá aislada en El Paso y pues tengo acceso a la bicicleta. En El Paso no hay mucha gente y aunque el COVID está muy alto, puedes salir a la calle sin encontrarte a nadie en kilómetros. Entonces, pues esa es una ventaja, ¿no? Perdón, sí, me imagino que sí, es un privilegio, ¿no? Y bueno, también es un privilegio tenerte acá. Nosotros en el taller hemos leído Entre los Rotos, por acá veo a Zenobio, a la maestra Lupita, que bueno, pues, y estamos muy interesados, ¿no? En este estilo que nos propones, pero me gustaría, bueno, saber un poco que nos comentes sobre también como Caracol, en una especie de seguir, ¿no? Esta cronología, puesto que eres una escritora joven y con un estilo definido, no, disculpa, porque tengo acá una chiquitita No te con un preocupes. arranque, pero bueno, un poco que nos comentes también sobre este estilo que has formado en 2 libros de los cuales han sido premiados por la crítica, y cómo sientes y también, bueno, cómo has creado este estilo. Pues fíjate que yo siento que los dos libros son muy distintos, aunque tienen atmósferas similares porque yo escribo desde Veracruz, ¿no? Desde donde soy. Este, Como Caracol es un libro dirigido a público juvenil y tiene una estructura, por así decirlo, tradicional, ¿no? O sea, es cronológico, es un pasado, pero digamos, casi inmediato y pues las circunstancias no son ni, digamos, no juegan mucho ni con sintaxis, ni con forma, ni con nada. Es una novela, pues, una novela coming of age, le dicen de iniciación. Los gringos le dirían young adult. Yo simplemente tenía la historia y quería contarla y poco a poco se fue moldeando hacia allá, ¿no? Hacia un público joven, pero ya con Entre los Rotos, pues sí hay un poquito más de experimentación con formas, con esto que llaman literaturas híbridas o fragmentarias. Este, no soy mucho de etiquetas, no, no me gusta mucho hablar de etiquetas más que para encontrar los libros en las librerías, pero digamos que sí la forma de contar esa historia tuvo que ser distinta porque justo por el contenido, ¿no? La forma se aviene el contenido y el contenido hablaba de familias rotas y de psiques trastornadas, de evocación de recuerdos que venían pues, así desordenados en torrentes, y así tenía que responder también la novela en forma, ¿no? Tenía que tener una sintaxis rota, fragmentación de capítulos, y los recursos de los que se vale el cerebro, ¿no? Para organizar el caos. O sea, a veces pueden ser listas o a veces pueden ser definiciones, pero en realidad no son más que trucos, ¿no? Mentales para... Es el clásico que cuando te abruman los pendientes, lo primero que haces es una lista, ¿no? Y pues para organizar. Entonces, un poco así era.
Sí, claro, ¿no? Y también, bueno, esa tendencia a una voz muy joven, al menos en tus narradores, que conecta mucho también, no es una cuestión que sea de literatura de iniciación, ¿no? Aunque la literatura de iniciación pues es muy abierta, pero bueno, a nosotros entre los rotos nos llama mucho la atención, no sé si quieran empezar con la sesión de la parte de preguntas, ya sea sobre entre los rotos o como caracol, aprovechando que tenemos acá al aire. Quien guste, ahí puede dejar incluso el comentario, levantar la manita, ya sabemos las dinámicas, ¿no? de, de Zoom. Entonces, adelante, quien quiera. Adelante, Leonel. Te escuchamos. Hola, buenas tardes, Alaide. Me da mucho gusto conocerte directamente. Bueno, yo soy mediador de una sala de lectura y bueno, quiero comentarte que leímos tus dos libros, nos fascinó como Caracol y Entre los Rotos. Somos como 10 personas que integramos esa sala, ese círculo de lectura que se llama La Hojarasca, pero somos mediadores de lectura. Bueno, y mi pregunta es, bueno, las dos historias me fascinaron, ¿eh? Realmente dieron mucho para platicar, para dialogar, nos llevó a reconstruir nuestras historias personales, fue una experiencia muy hermosa. Y bueno, como Caracol, nos llevó también a recordar, a revivir Jalapa, que muchos estudiamos ahí en la ciudad de Jalapa y nos hiciste, bueno, vivir muchas cosas, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo surgió la historia como Caracol? Pues gracias, Leonel. ¿Ustedes están situados en Veracruz? Sí, ¿Todos? aquí en el puerto de Veracruz todos. Ah, ya. Oye, de veras, y bueno, y llegué a tu libro porque Judith Vergara Monreal, ella me recomendó el libro, creo que fue tu maestra, Judith. Sí, no, fue mi madrastra. ¿A Ella, poco? ajá, ella fue pareja de mi papá cuando yo era chica. ¿En Sí, serio? sí, sí. Sí, no, mi maestra no fue, creo que se dedica también a la divulgación de la lectura y a las letras, pero no, yo le Ah, perdí el pues, contacto de chica. como dio clase en la UV, ahí antropología, pensé que había sido tu maestra. No, fíjate que no. No, yo Ah, la ok. conozco de los años 80, pues, pero le perdí el contacto. Ah, ok. Este, como Caracol, pues fíjate que voy a decir prácticamente que un cliché de escritores, ¿no? Pero la verdad es que los personajes se me aparecieron. Yo le di muchas vueltas a la literatura desde que empecé a escribir, a estudiar antropología. Yo le daba muchas vueltas a la voz literaria, ¿no? Como que no hallaba si quería una voz ensayística, si quería una voz de ficción, si escribía cuentos, si escribía novelas, si escribía poesía. Y empecé a escribir originalmente de vejez para mi escuela, porque yo me especialicé en antropología de la ancianidad, ¿no? Del envejecimiento. Pero era insuficiente, la etnografía era insuficiente para lo que yo quería contar, porque lo que yo quería contar no era tal cual el mundo real, sino otra cosa. Y entonces poco a poco empecé y un día me cayó, dije, es que yo tengo que escribir esta historia de esta abuela y de esta nieta, que no soy yo, que no las conozco, no existen, obviamente están tomadas de referentes que yo conozco, porque nada es inventado realmente, todo viene de algún lugar, ¿no? Pero no soy yo, pero ya la tengo en mi cabeza y la quiero sacar. Era un fin de semana, me acuerdo, me senté a escribir en formato de diario en primera persona, pero inventado. Y después no pude parar. O sea, desde que entraron, no salieron, ¿no? Las típicas voces que te acosan, que pueden ser o locura o literatura. Y así poco a poco les fui dando forma. Fui documentando sus vidas como se me aparecían, pero al grado de que yo llegué a tener 400 páginas y pues eso no podía ser porque, no porque no se valga, es válido, ¿no? Si la novela lo amerita, pero no era el caso. Más bien yo tenía de más porque me había dedicado a seguirlos obsesivamente en mi cabeza. Y de ahí ya pues el proceso de edición y en talleres con mis amigas, etcétera.
Ok, gracias. No, a ti, gracias. Sí. Hola, Laida, soy yo. Hola. Oye, mira, bueno, yo entre los rotos, la verdad es que me parece que es una experiencia muy vívida. Yo creo que nos tiene como pequeños botones que nos botan a todos. Me parece muy, bueno, la verdad es que yo la viví muy emotivamente, Ajá. siendo cursi de alguna manera, sino que me llegó por muchas cosas. Me parece muy interesante una frase al principio que tú pones, que es: la primera guerra a veces es la casa y la primera patria perdida la familia. A mí me gustaría que me los platicaras como más ahondadamente qué es lo que quieres decir con esto, si esta historia tú la estás considerando como una parte de un microrrelato, del gran macrorrelato que es la historia del país. No sé, ¿a qué te referías cuando tú dices esto de esa manera? Sí, pues la patria es, es una extensión del hogar, ¿no? Del lugar que debería ser seguro. Pero sí tienes razón en que las violencias pues no son independientes una de otra, ¿no? No hay forma de hablar de la violencia, la guerra que vivimos desde hace 15 años sin que tenga repercusiones adentro, ¿no? Y también en espejo, o sea, las violencias que vivimos al interior de la casa inciden hacia adentro, ¿no? Nos rompen a nosotros como miembros de una familia, pero también inciden en el mundo exterior porque uno sale a reproducirlas o a desfogarlas de alguna manera. Puede ser que si yo vengo de un lugar violento, tal vez no me convierta en una persona abiertamente agresiva, pero voy a reproducir estas heridas, o sea, las voy a querer solventar de alguna manera y eso puede afectar a otros, aunque sea en una forma pasiva o aunque sea mediante manipulaciones o mentiras. Pero sí un poco los rotos y esta patria hecha pedazos se refiere a, a, a estas secuelas que no se resuelven por arte de magia, ni solamente por el hecho de crecer, ni por el hecho de marcar distancia o de salirse. Son ya propias, ¿no? Las traemos cargando. Muy bien. Oye, y bueno, decías que tú estudiaste antropología y que en algún momento te diste cuenta que lo que tú querías realmente era, bueno, que lo que tú querías expresar en realidad no estaba dentro de los moldes de un estudio antropológico, sino que tú necesitabas fabular de alguna manera. Y ¿Tú quiénes, digamos, de dónde sacaste como esta idea de fabular? ¿Quiénes son tus escritores? ¿Cómo de alguna manera tiene que influirte tu formación antropológica? ¿Cómo esas herramientas que adquiriste en tu carrera las aplicas en el desarrollo de tus historias? pues de muchas maneras. La antropología te forma, en primera, te forma una disciplina lectora y el hábito de escribir, de documentar. O sea, cuando estudias antropología te cambia la mirada, es lo que hace, ¿no? Te cambia el episteme, o sea, la manera de concebir el mundo. Y eso es invaluable. Yo volvería a estudiar antropología 1000 veces, por eso. Pero al mismo tiempo, pues también la academia, sobre todo la academia mexicana, es rígida, es anquilosada. Y pues yo me topé con que no, sobre todo en la maestría, que hice en la UNAM, los límites eran muy estrechos para, para la transdisciplina, ¿no? Todo, todo quiere ser científico, ¿no? Pretende la objetividad. Y pues yo me salía de eso, pero era problema mío, no de la escuela. Era una cosa de que las historias que yo quería contar se me salían a mí misma de las manos y no eran un reflejo del mundo, eran otra cosa. Y como pasaba la mitad del tiempo escribiendo ficciones, hubo un momento en el que dije, no, pues yo más bien lo que tengo que hacer es dar el salto y dedicarme de lleno a inventar, ¿no? Que yo creo que todo es un espectro. O sea, la manera en la que reflejas el mundo según tú objetivamente ahí ya hay un corte. O sea, no hay tal
reflejo, no somos cámaras fotográficas. O sea, cualquier etnografía, hasta la mejor, es un proceso de edición, también es una ficción. Nada más que en términos acotados, ¿no? Y se supone que cuando despliegas el truco, cuando haces, te apoderas de tus prejuicios y los pones sobre la mesa, eso adquiere cierta validez, ¿no? El producto. Y la ficción, pues, es al contrario, o sea, pero siento que aunque sean un espectro, todos parten de lo mismo y yo simplemente decidí irme al lado completamente ya volado y fabular, como dices, ¿no? Me gusta también ese verbo fabular. Y mis autores, pues es que son muchos. Yo te diría que me crié con mucha literatura, con mucha televisión, pero también con mucha oralidad veracruzana, ¿no? Con muchas historias, con muchos chismes, que ya el chisme tiene una pizca siempre de invención, ¿no? Y de recursos literarios para dar risa, para generar intriga, para el suspenso. Entonces, pues a mí lo que me gusta más bien es observar y detectar historias donde las haya, no importa si es en chats, si es en Twitter, si es de la casa del vecino, si es un programa de radio, todo eso me gusta. Y a todo le otorgo una validez casi horizontal. Ah, ya, ok. Entonces seguramente de aquí seguías mucho el Notiver, que en realidad es como una fuente de historias, de alguna manera, redactada. Oye, fíjate que cuando empecé a leerlo de ti, me enteré que eras la antropóloga, no sé por qué se me vino a la mente un libro de Oliver Sacks, un antropólogo en Marte, que en realidad es de alguna manera tiene una similitud con tu caso. Él en realidad es psicólogo y lo que hace es documentar los casos y los hace como muy literariamente. Y me parece como interesante además también porque precisamente en el antropólogo de Marte dice que él en realidad no trabaja para curar la enfermedad, sino para aprender a vivir con ella. Y que me parece que de alguna manera lo que tú estás haciendo cuando estás como acomodando estos pedazos entre los rotos tiene que ver con esto. No sé qué tanto a nivel personal, pero al menos el personaje sí tiene esto. Sí, y qué curioso que lo mencionas porque justo los casos de psicología y de psicoanálisis, pues también pueden ser entendidos de forma literaria, como parábolas incluso. Yo encuentro en esos también, a mí me gusta mucho leer a Freud, por ejemplo, y pues sus casos. Oliver Sacks también me gusta, pero lo he leído poco, francamente. En realidad es que estas historias se pueden encontrar en muchas fuentes. Hace rato estaba leyendo, justo hablando de Twitter, estaba leyendo unos tweets que decían que la astrología también puede ser entendida así, literariamente, ¿no? Para los que no creemos en nada de eso, tiene mucho más que una predicción, digamos, así como vaticinios, pues no sé, de realidad, más bien tienen interpretaciones, ¿no? Todo depende del lector, de la lectora. Sí, mis personajes tienden a los márgenes de la normalidad emocional y psicológica, ¿no? Y mental. Me gustan abordar los temas de demencias y del conflicto del yo, o sea, el clásico al hablar de narrativa siempre es como, ¿cuál es el problema del personaje, no? Un conflicto se presenta, hay una disrupción y entonces tiene que haber un camino que lo resuelva, ¿no? Ya sea que se modifique el entorno o que se modifique el personaje, ¿no? A mí me gusta mucho cuando los conflictos son internos, cuando no es tanto que cambie el entorno, sino que hay una especie de revelación o anagnórisis o hay alguna perturbación. Esa es, creo, la literatura que más me gusta. Y en ese sentido, pues Sacks me gusta por eso también, ¿no? Me gusta, más que ese que mencionaste, me gusta el hombre que confundió a su mujer con sombrero. Y justo hace unas semanas estaba leyendo Musicofilia. Ah, ok. Por puro chisme. Lo dejé, pero lo voy a retomar. ¿Por qué? Por puro chisme, perdón.
Sí, es que también me gusta leer libros con temáticas específicas cuando estoy investigando de algo, ¿no? Ah, ok. Estaba escribiendo de músicos y entonces pues me nutro de eso, como te digo, de todo. Creo que todo aporta, todo, desde lo que tienes en el refri, desde la forma en la que redactaron las instrucciones del shampoo hasta la novela rusa más renombrada, ¿no? El serial luego se pone a leer las informaciones nutrimentales y cosas por el estilo, ¿no? Cómo van. No sé si alguien tiene yo ya me estoy apropiando del micrófono, pero no sé si alguna de las personas que están unidas tienen alguna pregunta. Elvira, ¿sigues por ahí? ¿Ya te fuiste? Acá seguimos y sí, no sé si haya alguien más que quiera hacer alguna pregunta. De mi parte, a mí me surgen también, no sé, ¿no? Aprovechando el espacio de la pausa, esto de, bueno, eh, hablando un poco sobre tus dos novelas, pues son muy distintas, ¿no? Y en tanto también en la propuesta narrativa. Me gustaría saber, ¿no? Cómo fue el proceso de ambas. Sobre todo me interesa mucho saber sobre Entre los Rotos, que también me fascinó. Bueno, desde también considerando la cuestión de la crónica, ¿no? Porque como tú nos comentas, en este interés que tienes sí por el estudio humano, también hay una necesidad de contar, ¿no? Entonces, quizá ahí que nos puedas comentar también un poquito de eso a la par de, bueno, cómo se cocinó Entre los Rotos. Pues son dos temas que creo que van juntos. Lo de la crónica es que yo tengo pues seguramente es considerado una virtud en el sentido de que me permite trabajar, pero también para mí es problemático porque raya en obsesiones y en manías, que es que tengo un impulso por documentar que a veces me descontrola porque me pasa que quiero agarrarlo todo. O sea, escucho una conversación y necesito escribirla. Veo algo y necesito fotografiarlo. Estoy todo el tiempo acumulando, ¿no? O sea, no puedo dejar ir. Tengo playlists, tengo catálogos de fotos, tengo miles de blogs, miles de libretas, ¿no? O sea, tengo esta personalidad un poco, pues no sé, te digo, puede convertirse en un problema, ¿no? Y de ahí que yo siempre tiendo a la sobreabundancia, o sea, que yo tiendo a tener demasiado. Entonces, el proceso de escritura de mis trabajos, de todos mis textos, siempre es más un proceso de recorte y edición que un proceso de generar. O sea, Entre los Rotos, así como lo ven, cortito y tan fragmentado y como breve, no era así, era una novela de 300 páginas, pero mi idea era que quedara así pulido, sucinto, ¿no? O sea, que quedara estrecho y que se leyera de un jalón. Y ese fue el verdadero trabajo. De Como Caracol también salieron como 100 páginas, o sea, hubo 100 páginas que se fueron a la basura, porque la novela que yo entregué para el concurso estaba en el límite de entrega, que me parece que eran 250 páginas, y al final el documento de Word quedó en 150, o sea, se fueron 100 páginas de historia. Tenía escenas, diálogos, extras, ¿no? Y en Entre los Rotos lo que tenía no es que fuera paja, sino que era como si fueran las costuras de la novela. O sea, lo que no, lo que no ves en el libro, pero que intuyes, yo sí lo tenía escrito. Yo tenía radiografías de todos los personajes, una cronología súper detallada, un montón de rasgos para tenerlos perfectamente dibujados y que se sintieran reales, ¿no? Por eso es que creo que quedó como yo quería, pero ya no podía recortarle más ni sumarle, o sea, quedó como tenía que quedar, o sea, quedó así, así tenía que ser la novela, pero costó mucho trabajo. Sí, me imagino que es muy difícil, ¿no? Y en esta poética de lo fragmentario, pues bueno, hay mucho trabajo detrás. Y bueno, al menos los personajes de Entre los Rotos se crean diversas animadversiones, ¿no? De todos. No sé si quieran comentar algo al respecto
más, pero sí, a mí me imagino que como a muchos que hemos leído tu novela, me parece así como un suspirar, ¿no? Y un también recordar, ¿no? No solamente ahondar en la historia personal, sino en las historias personales de aquellos pues contemporáneos, ¿no? De una generación. Hablábamos en el taller que entre los rotos es un adjetivo que puede señalar, con el que se puede señalar a una generación y a muchas generaciones, ¿no? De cierta manera, creo que todas tienen una ruptura, pero muy pocas asumen esa ruptura, ¿no? Sí, yo Y creo no sé si por que, ahí que también. como dices, generacionalmente, venimos de un lugar complicado, los que nacimos en los 80. Venimos de problemas, ¿no? De una época convulsa, crisis, incertidumbre, que pues nos tocó ver como la normalidad, ¿no? Así como ahora hablamos de vieja normalidad y nueva normalidad, pues la normalidad de nuestras infancias era de una paranoia y de una ansiedad, y yo recuerdo a todos los adultos con mucha prisa, con mucho desánimo a ratos y mucho estrés, mucho estrés pues de perderlo todo, ¿no? De perder los referentes. Ujú. Y es la misma ruptura que sentimos ya ahora, ¿no? A la distancia, ya siendo adultos, los adultos, ¿no? También sentimos esa fisura que hay también entre ellos, ¿no? Como que no se crean Sí, esos diálogos en algunas ocasiones, ¿no? Hablando quizá de forma muy general, ya a ver qué dirán los pandemias, pero sí ciertamente se marcan distintas rupturas. Damos sí. paso, insistimos, no sé quién más quiera a colaborar, dialogar. Yo quería comentar algo ahí. Adelante, Zenobio. Hola, Elaide. Hola. Pues ahí retomando lo que comentaba Elvira, ¿no? Yo creo que los que nacimos en los 80s, crecimos en los 90s, pues nos tocó no solo la paranoia de la inestabilidad, de la falta de estabilidad económica, también el 94, ¿no? La aparición del STLN junto a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en el país, ¿no? La devaluación del peso, nos tocaron los miles de pesos y nos tocaron ver el proceso de cambiar las monedas amarillas, esas grandotas de 1,000 pesos, por las monedas de los nuevos pesos, ¿no? Yo creo que ese fue parte del cambio a nuestra nueva normalidad, ¿no? Pero también nos tocó una época en la que convivieron los LPs, convivieron los cassettes, y empezamos a ver los discos compactos, y de un día para otro ya teníamos memorias UCBs, pasamos por los disquetes, por las memorias UCBs y llegamos a las micro SDs, ¿no? Y se vino un cambio aceleradísimo, ¿no? En las formas de comprender el mundo, incluso de interrelacionarnos entre nosotros. Pero creo que parte de lo chingón de los rotos, de entre los rotos, es que tiene mucha reminiscencia, sobre todo en la forma en que lo narras, es como lo que ahora ya no, creo que ya no hay tanto, ¿no? O al menos yo hace mucho no lo veo, que llegabas a visitar a alguien y te sentabas en el sillón y lo que pasaba casi de cajón es que llegaba la mamá y sacaban el álbum fotográfico y lo empezabas a ver y decían, mira, en esta pasó esto. Y entonces cuando estás leyendo el libro pareciera que estás sentado ahí en la sala viendo el álbum familiar y te están contando a partir de las fotografías, te están contando todo lo que fue pasando en esa historia, ¿no? En la historia de esa familia. Y que a final de cuentas pues también pues narra lo que yo creo que mucha gente vivió, ¿no? Las separaciones, que yo creo que en los 70s eran mucho menos notorias, los divorcios empezaron a crecer mucho más, pues la violencia, ¿no? El tránsito de las zonas rurales hacia las urbes, ¿no?
incluso la desruralización de la urbe, de una urbe como es Jalapa. Eso a mí se me hace bastante interesante. A mí me gustó precisamente por eso, ¿no? Porque eso fue como estar así en la sala y te están contando qué pasó en cada una de las fotos, ¿no? Es que aquí pasó esto, aquí pasó aquello, ¿no? Pues eso era lo que yo te quería comentar, ¿no? Sí, pues a mí todavía me tocó eso y como dices, ¿no? Nos tocaron todas esas transiciones y pues ya en cuestiones más superficiales, o sea, que no tienen que ver con economía y política, nos tocó la transición de las cámaras analógicas a las digitales, ¿no? Y entonces todavía nos tocó crecer con esas fotos que eran, pues, valiosas, no solo costosas, sino además eran montajes que requerían esfuerzos colectivos, o sea, 10, 12 niños en una fiesta infantil ordenaditos y que todos sonrieran, porque no había forma de editarlas después. Eran 24 fotos para un rollo que usábamos cada año, ¿no? O sea, una foto del cumpleaños, una foto de la Navidad y eso es todo. Y pues ya ahora, no, ahora haces lo que quieres. Puedes tomar 8,000 fotos, editarlas, recortar, lo que sea, ¿no? Pero en ese entonces era una mirada muy cuidada y en esa mirada se quedaban cosas afuera que decidía el fotógrafo. Entonces eso me interesaba. ¿Tú viviste en Veracruz, Alaide? No, fíjate que mi mamá es de Veracruz y toda nuestra familia es de Veracruz. O sea, mi mamá llegó a Jalapa a estudiar, el clásico de que llegas a la UV a estudiar, pero todos se quedaron en Veracruz y luego algunos en Tabasco. Entonces yo tengo todos los recuerdos de vacaciones, de como las épocas felices en Veracruz, todos los fin de año. Entonces, pues tengo como un recuerdo siempre alegre del puerto y en Jalapa el recuerdo de la vida normal, ¿no? La rutinaria. Ujú. Ok, yo es que pensé que habías trabajado acá, que habías vivido acá. No, no. Como mencionaste hace rato que tú querías Veracruz, pero bueno, ya veo que es por las vacaciones y todos los demás. Sí, sí, no, en Jalapa nada más y en el DF. Ah, ya, ok. Oye, te iba a comentar, y a partir bueno, de todo lo que has generado, pues, de alguna manera, te has convertido como de las voces jóvenes importantes en México. ¿Cuál es cuál es tu siguiente plan de escritura? ¿Estás trabajando en algo? ¿A qué vas? ¿A lo mismo? Bueno, a retomar como estas obsesiones que nos comentabas. Pues de trabajo como loca, pero a lo que le estoy dando forma es a un libro de cuentos y a una novela. La novela la tengo inicial, muy inicial, tengo apenas como 15 páginas, pero es la que voy a trabajar ahora con la beca del FONCA. Ah, va. Y los cuentos, lo que pasa es que tiene ya un rato, unos cuantos meses, que estoy escribiendo cuentos y relatos, pero no he parado. Un poco empecé cuando la pandemia, o sea, me puse a leer muchos cuentos y muchos métodos y a escribirlos, porque era un género que yo no cultivaba tanto, yo era más novelista. Ujú. Y entonces poco a poco empezaron a tomar forma porque pertenecen al mismo universo. Y ya medio he depurado al grado que ya creo tener un borrador, pero sigo escribiendo más cuentos y entonces los integro, saco algunos. Entonces es como si fuera un libro en eterno proceso, porque pues sigo, justo ahora estoy escribiendo uno, ¿no? Entonces en algún momento voy a poner pues el botón de pausa y lo voy a cerrar y va a quedar un conjunto. Pero por lo mientras lo sigo alimentando a ver a dónde nos lleva ese camino. Lo que pasa es que el cuento, o sea, a pesar de que tenemos una tradición de cuentistas mexicanos, pues increíble, tampoco es un género que consumamos mucho. Yo no, por lo menos yo no lo consumía tanto, yo puras novelas, ¿no? Y en el mercado gringo también pasa lo mismo, tienen una tradición de lo que llaman short story súper
abundante, pero lo que más se vende son novelas. Entonces, pues hay que entrarle con maña, pero sí, me gusta mucho, cada vez me gusta más y cada vez lo cultivo más. Pues, mira, luego yo no, una vez cuando invitamos a Fernanda Melchor, yo no sé cómo la persona que lo entrevistó en ese momento, que se llama Jerónimo, encontró que Julieta Venegas era una gran lectora y que hacía crónicas en Goodreads. De hecho, últimamente hubo un problema con el que habló sobre Valeria Luiselli y que dijo que estaba horrible, que no entendía. Pero ahora la verdad es que me volví adicto como tú a leer ¿cómo se llama? Las críticas que hace la gente en Goodreads, y me parecen algunas como interesantes. Y cuando estaba leyendo las tuyas, me pareció una muy, muy interesante como la describen. Dicen, es un tema horrible, escrito hermoso. Y me parece muy interesante en el sentido de por qué tu elección de escribir de un tema tan fuerte, en un lenguaje a veces hasta poético, a partir de cómo tú tomas ese acercamiento, esa aproximación. Pues lo que pasó es que para Los Rotos yo tomé prestada mi voz. O sea, es una personificación, es lo que los gringos llaman persona, que es como si dijera, esto no me sucedió, pero si me hubiera sucedido, así habría sido, porque no hay invención de recursos poéticos. O sea, soy yo como que si de pronto despertara en ese cuerpo y cómo lo contaría, ¿no? Y yo tiendo a escribir así. Ya le he bajado, últimamente no, últimamente he cambiado el estilo un poco, pero yo en esa época específica de escritura del libro tendía a ese tipo de fórmulas y de sintaxis y de recursos. Incluso, por ejemplo, si cuando he revisado el blog de esa época, es muy similar la voz, porque así era. Y ya he cambiado, pues, porque también lo que voy leyendo me va moldeando. Entonces ahorita, por ejemplo, que he estado leyendo como obsesionada a Julio Ramón Ribeiro, he notado que escribo con más subordinadas y coordinadas, un poco más barroco, adjetivo más. Estoy como que tendiendo a una emotividad nostálgica como él, distinto pues, porque así me voy. También estuve leyendo a Jhumpa Palahiri, entonces empecé a escribir con estas imbricaciones familiares, constelaciones así como transnacionales, así. Me copio, pues, supongo que es normal, no creo que haya quien se escape a eso, pues la gente de la que te rodeas te moldea y pues también los autores que vas leyendo, ¿no? Y ahorita que dices lo de Goodreads, yo estoy en Goodreads desde hace muchos años y yo sigo a Julieta Venegas desde hace años y era un secreto que teníamos los poquitos gatos que estamos ahí, que somos como 3. Sí. Era un secreto que teníamos que ella era reseñista, porque lleva haciéndolo mucho tiempo. Lleva, no sé, 3, 4 años. Lee muchísimo y es muy buena lectora, muy, muy astuta. Y ya cuando se viralizó, pues que hasta salió en medios, ¿no? Creo que Animal MX sacó una nota. Pues ya perdimos la secrecía porque realmente era un tesoro. Teníamos ahí. Creo que fue la semana antepasada, que fue cuando dijo que nunca le iba a gustar Valeria Luiselli. Y creo que le contestó, o sea, pero ya la gente hizo todo un argüende, un chisme. Sí, que en realidad no era nada tan grave, solamente dijo que le parecía demasiado cerebral para tratar temas emotivos, ¿no? Que le faltaba un poco volcarse o como permitirse entrar, ¿no? Y que eso alejaba la lectura porque no conectaba, pues, o sea, lo que dijo es no logro conectar. Pero no te ha leído a ti. No. No está reseñado, porque tú eres al contrario, tú no eres tan cerebral, tú realmente eres muy emotiva. No, yo he estado al pendiente porque como la sigo y soy su fan, pero no he tenido el privilegio. Hay que mandarle el libro para ver qué dice. A ver. Fíjate que yo encuentro una similitud, ¿no? Como un parentesco entre Los Rotos y Canción de Tumba. No sé si tú has leído Canción de Tumba. Sí, Canción de Tumba me encanta. Se me hace un libro súper valiente y valioso. Sí, y Julián Herbert fue uno de los jurados que premió mi libro. Ah, mira. Ajá. Bueno, entonces ahí hay algo, ¿no? Porque sí, yo encuentro, sobre todo por la reflexión de la familia,
este tono como agridulce que se va dando, la relación amor-odio de alguna manera que existe entre los personajes, me parece como hay una similitud entre tu libro y el de Julián. Sí, no, pues me halaga mucho porque es un libro que a mí me gusta, que yo he regalado, que recomiendo mucho y que en su momento me trastocó en las dos formas chingonas en las que te puede trastocar un libro, ¿no? Que es en contenido y en forma. O sea, no solo la historia y todo, o sea, todo lo que le pasa y hay unas páginas súper dolorosas, Sí. sino también lo que implica que exista, lo que implica para la narrativa mexicana, para la narrativa de autoficción, para ciertos temas. O sea, una novela así abre caminos y pues qué chingón, ¿no? Que la tenemos. Sí, sí, bueno, lean Canción de Tumba todos. Creo que quiere hablar Guadalupe. Guadalupe estaba... Sí, aquí estoy. Oye, quería comentar que me interesa saber esta antropología gerontológica en la que te especializaste, de un poco como que de qué trata y cuáles fueron los motivos que te interesaron. Y también se me hace interesante, aunque ya lo sé por algunas cuestiones, pero muchísimos de los escritores han comentado que, bueno, que su vida de alguna manera, bueno, yo me he dado cuenta que su vida no fue una vida fácil, pudiéramos decir, etcétera. Y con lo que tú comentaste, Adelaide, que algunas personas como que lo subliman, esta violencia, esto que existe en todas las familias. Y la pregunta concisa es, por la escritura, ¿tú crees que los escritores, que son muchos, que su vida, vamos a suponer que fue difícil, lo que yo creo es que no, en vez de dedicarse a matar o a sufrir o a hacer otras cosas, pues escriben? En tu experiencia, ¿qué me puedes? No, yo creo que esa es una especie de romantización, ¿no? Un poco un estereotipo del escritor sufrido y que solamente puede crear mal comiendo y en un ambiente así sórdido. Yo creo que la condición humana es difícil y se enfrenta todo el tiempo con obstáculos. Pues ahorita estamos viendo una pandemia que nos horizontalizó la tragedia, pues, o sea, todos tenemos muertos, ¿no? Bueno, desde la guerra de Calderón, ¿no? Todos empezamos a tener muertos, dejó de haber lugares seguros, ¿no? Entonces, no es como que yo ya tenía una vida particularmente complicada. Yo sé que, pues como todos, ¿no? Tengo mis cosas, pero de eso no se trata. O sea, la escritura es un oficio también. Es probablemente haya quien la ayude, pero yo no creo que sea una terapia. Yo no comulgo con esa idea de la escritura como terapia. Yo creo que la escritura es un oficio. La terapia es aparte. O sea, yo voy a mi terapia independientemente. Y de la otra pregunta que era sobre la antropología, sí, es que yo empecé en la licenciatura con el interés de investigar los asilos. En ese momento todavía existía la estancia Garnica en Jalapa y ahí realicé una investigación sobre las prácticas del ocio en Garnica y en los clubes de la tercera edad del INAPAM que organizaba, en ese entonces me parece que todavía era presidente Fox, que había organizado el gobierno panista en todo el país, pero específicamente en Tlaxcala. Y hacía una comparativa entre el ocio obligado y el ocio voluntario, porque en los asilos como Garnica el ocio era homogéneo, ¿no? Llevaban, por ejemplo, un músico o algún tipo de representación teatral o así, pero pues no había de dónde elegir. Los ancianos no podían salir solos, mientras que los clubes eran voluntarios, cada quien iba porque quería, y entonces cuáles eran como las incidencias, ¿no? Así diferenciadas. Y luego en la maestría hice una investigación en el asilo Mundet, que está ahí en Barranca del Muerto, es el asilo más antiguo del país y el primero que dejó de depender de la beneficencia y empezó a depender del Estado. Pero ahí era distinto, era la representación social de la vejez, es decir, cómo se conciben los ancianos
en un lugar así, en una institución total, ¿no? De la manera, pues, de Foucault, ¿no? Del panóptico, pues vigilados y con una rutina establecida, homogeneizados. Y pues, digamos que ese fue el pretexto, pues, o sea, eso era como el trabajo oficial, pero de ahí yo tuve pues que a mí me gustan las historias de vida y me gusta narrar. O sea, la parte que más disfrutaba de escribir la tesis era contar las historias de vida, ¿no? Las biografías, todos los conectores que había con el contexto nacional histórico. Y entonces me iba, o sea, me salía una etnografía larguísima porque le dedicaba 80 páginas a un entrevistado cuando tenía que dedicarle 4. Y poco a poco dije, no, pues más bien lo que yo quiero hacer es algo de otra índole. Entonces cerré las investigaciones, ¿no? Me titulé y todo como muy en orden y me puse a escribir ficción. Sí. Pero en el aire me pareció que con en antropología te encontraste un buen día escribiendo, que escribías ficción, que estabas escribiendo ficción simplemente Sí. en la antropología, y que tú lo que querías era narrar, era... Sí, no que lo estaba haciendo, sino que era lo que quería hacer. O sea, que me quedaba corto afán de reflejar el mundo positivamente, ¿no? De la cientificidad. Que lo que tú querías era más que la realidad, sino ya inventar dentro de la historia real, ponerle más cosas de tu cosecha. Sí, básicamente esa era la cuestión que no me quedaba clara, porque para mí la antropología pues no es ficción, dejaría de ser eso que te dijeron de que pues es cuadrado, es una investigación, es lo que existe, no podemos futurizar porque debería de ser. Sí, no. Sí, gracias, es muy interesante. Yo quería no he terminado yo, pero me está gustando mucho. Ah, qué bueno. Tu novela. Yo casi me tengo que ir. No sabía qué tan joven eres. Pues no soy tan joven. Perdón, ya, bueno, en este momento, ya nada más creo que Leonel sí puede hacer una pregunta última. Sí, claro. Sí, a ver, solamente la última pregunta. Bueno, el libro Entre los Rotos, bueno, nada más hace un comentario, fue un libro muy bonito, me gustó. Yo creo que en ese proceso que tú fuiste escribiendo, yo creo que sí, por ahí se derraman algunas lágrimas, porque ese libro sí está un poco fuerte, habla sobre la infancia, esa reconstrucción que realmente muchas personas, bueno, que vivieron en la infancia, que es Entre los Rotos, y sí, cuando el papá avienta al niño por la ventana, o sea, es una escena un poco fuerte, ¿no? O sea, creo que sí mueve ahí ciertas cuestiones, ¿no? Yo trabajo mucho con niños. Me gustaría que me recomendaras algunos libros infantiles para niños. ¿Para qué edades, más o menos? Sería como de 6 a 10 años. Pues más que libros específicos, te recomendaría colecciones, porque el Fondo de Cultura tiene una colección padrísima, ¿no? A la orilla del viento, que está aparte dividida por edades. Hay libros nacionales, latinoamericanos y también traducciones. Y también SM tiene la línea de barco de vapor naranja y rojo, que son para esas edades, y azul, están bastante bien. Y autores, bueno, Marta Rivapalacio, me parece genial. Y para un poquito más grandes, Jaime Alfonso Sandoval, mexicano. Sí, he leído de él. Sí, Ana Romero también está en SM, tiene un libro que a mí me gusta muchísimo que se llama Los Rojos Camaradas, que es también de un abuelo. Y de ahí pues importados, también SM traduce también libros. Castillo tiene otros. Hay libros más caros de los importados, no están los del Zorro Rojo, los de Calandraca, pero esos libros son caros. Y pues los clásicos con los que yo crecí que según yo no envejecen, que son Ende y Roald Dahl. Vale. Pues bueno, Elvira anda por ahí. Sí, aquí estoy. Sí, estoy escuchando. Para despedir, porque la idea tiene ahorita un compromiso. De todas maneras, le recordamos a todos que
creo que vas a estar el jueves en una charla en la Feria del Libro Infantil, ¿no? Sí, bueno, ahorita voy a estar justo en la Feria de Tepic, por eso me voy. Y el jueves voy a estar en algo llamado Diente de León. Sí, de aquí de Veracruz, ¿no? Sí. No vamos a transmitir también nosotros. De hecho, va a estar esta grabación y después tu presentación. Bueno, pues un gusto estar con ustedes y gracias por el espacio. No, gracias a ti, Alaide, muchísimas gracias. Y bueno, pues seguimos conectados aquí en A Través del Espejo todos los martes y jueves. Sale, hasta luego. Hasta luego, Hasta gracias. luego.